La razón de esta invitación con los medios es comunicarles que el día de hoy la Comisión de Educación concluyó la opinión sobre el presupuesto, votada por unanimidad de todos y todas las diputadas y diputados de la misma, de todas las fuerzas políticas. Esta opinión, el contenido de esta opinión ahorita la comentarán mis compañeros diputados y diputadas de la comisión. Acabamos de terminar una plática con el presidente de la Comisión de Presupuesto. Fuimos la primera comisión de esta Cámara que presenta su opinión sobre el presupuesto en materia educativa, siendo la primera comisión. Lo que refleja es el interés que hay porque el tema educativo forme parte de la parte más importante, valga la redundancia, de lo que votaremos en unos días, que será el presupuesto de este país para ejercerse en el año 2017. Quiero decirles que ha sido un ejercicio de muchos días y muchas horas de trabajo de los diputados y de sus asesores y asesoras. Se incorpora la diputada Denise, de los asesores y asesoras de esta comisión que han respaldado en horarios muy complicados los trabajos de la misma. Reserva de que la Secretaría de la Comisión les haga llegar el anexo 1 donde se concentran las ampliaciones presupuestales. Solo diré que estamos hablando de un incremento presupuestal de alrededor de 10.300 millones de pesos más para educación, que pensamos que pueden ser asignados del incremento que se votó en la ley de ingresos recientemente. Esa es la voluntad de la comisión. Se atiende el tema de carrera magisterial, el tema de normales, el tema de escuelas de tiempo completo, el tema de educación para los migrantes o trabajadores agrícolas, el tema de género, el tema de educación inicial. Se atiende el tema de la educación superior y la preocupación de las universidades de este país. Se atienden los temas más sensibles, pero en detalle ustedes lo podrán observar en el anexo 1 que se les hará llegar por parte de la Comisión de Educación. Y bueno, si no hubiese preguntas, nosotros les agradecemos. Sí, diputada, tenemos una pregunta de Adolfo Sánchez de Notimex. Estos 10.300 millones adicionales al presupuesto original que mandó el presidente de la República, ¿son suficientes para llevar a cabo la reforma educativa o se pone en riesgo este proceso de reforma educativa o están alfileres, se puede decir, la reforma educativa? Pensando precisamente en la reforma educativa y en la parte más susceptible de la sociedad, que es lograr la equidad y la inclusión, es que trabajamos un presupuesto muy apegado a esos temas de los que yo mencioné, por ejemplo, carrera magisterial, normales, las escuelas de tiempo completo, todas son de la reforma educativa. Nos interesa que funcione lo que ha venido funcionando bien, que siga funcionando, y hacia allá va el presupuesto. En términos generales, no habría presupuesto que alcanzara para las grandes necesidades de este país. La situación económica es de todos conocidos, ya lo mencionaron aquí mis compañeros diputados, diputadas. Lo que estamos presentando es el esfuerzo más cercano a lo posible en términos de un presupuesto que resuelva las necesidades más apremiantes que se tienen en educación. La siguiente pregunta es de Claudia Telles de IMER. Buenas tardes a las diputadas y los diputados. Nada más una precisión. Con esta opinión que ustedes presentan de recursos adicionales para educación, ¿de cuánto estaríamos hablando ya de manera global? Y si quedaría aún por debajo de lo que se ejerce este año con respecto a lo que propone el Ejecutivo. Queda por debajo. Recuerden ustedes que en términos
globales se hablaba de alrededor de un 4 arriba por ciento del recorte en educación. Nosotros lo que estamos es por lo menos subsanando casi la mitad de eso y reorientando algunas acciones que tienen que ver con el mejor ejercicio del recurso, la mejor vigilancia sobre la aplicación de los mismos, mayor transparencia. Se incluye también, porque así lo planteó el presidente de la República como preocupación exclusiva del presupuesto, mencionó los estados de Tabasco y Campeche por el tema del petróleo, y se incluye en la opinión de la Comisión de Educación ese tema por una razón muy sencilla. Estos estados reciben de Pemex convenios que les permiten a las universidades resolver muchos de sus problemas financieros a través de actividades de capacitación, de las carreras que les permiten también tener técnicos y profesionales en estas áreas, y eso se metió en la opinión para que la Comisión de Presupuesto la considere junto con el dictamen que ellos elaborarán al momento de votarse en el pleno. ¿De cuánto quedaría en total el presupuesto que se buscaría para el próximo año? El dato exacto no lo traigo ahorita y como no tengo aquí, traigo una variación de unos cientos de millones de pesos que sí son algo, prefiero en el documento que les entreguemos con mucha precisión cuánto es lo que tendríamos nosotros ahorita en educación global. Tenemos una última pregunta de Roberto Garduño de La Jornada. Buenas tardes, diputada. Esa estimación que ustedes tienen quedaría hacia abajo, es lo que usted nos está expresando, ¿verdad? Sí queda abajo el presupuesto con relación al 2016. ¿Tiene algún porcentaje? Yo sé que no tiene la cifra. Arriba del 2% de 2% abajo del presupuesto. Abajo del presupuesto 2016. Bueno, la pregunta que le quiero formular a los integrantes de la comisión es, evidentemente el gobierno federal ha venido argumentando que el proyecto que envió el Ejecutivo es prácticamente intocado, o sea, no se puede tocar porque si no se descompensarían los mercados y los mercados no aceptarían el presupuesto. O sea, toda una argumentación que da la impresión de que las comisiones en esta Cámara ya asimiló y aceptó. Es decir, ustedes están conscientes de que el presupuesto para educación no solamente no tenía que haberse tocado, sino tenía que haberse incrementado, dadas las circunstancias del país. ¿Ustedes se conformarán con que solamente sea el 2% el presupuesto, quede ahí, o cómo van a buscar bolsas distintas para que esto se incremente? Porque si sumamos la inflación y si sumamos esta baja, no solamente va a ser de 2%, entonces la caída va a ser mucho mayor. ¿Cuál es la postura que ustedes van a asumir para que no haya un albazo a la hora de aprobarse el presupuesto y de que ustedes el día que de la aprobación estén denunciando que no solamente fue el 2, sino que fue menos? A ver, primero, la responsabilidad de esta comisión es cuidar los recursos en materia educativa y hacer lo posible con los pocos recursos que hay, la reorientación que nos permita salvar lo más importante. No es lo mismo que le reduzcas el gasto corriente a una dependencia que reduzcas en becas. Entonces tienes mucho que hacer con el mismo recurso. Pero más allá de eso, la ley de ingresos genera 51,000 millones de pesos más a los que traía el presupuesto de la Federación. De esos 51,000 millones de pesos, nosotros estamos planteando que por lo menos 10,000 millones debieran de irse a la Comisión de Educación. Entonces no estamos planteando sobre las rodillas un incremento que no existe. Sí existe porque ya votamos ley de ingresos, y en ley de ingresos hay un recurso extra del cual nosotros estamos planteando que se tomen de ahí 10,000 millones. Por supuesto, esta es la Comisión de Educación y el Pleno tiene 500 diputados y diputadas, pero esta comisión votó por unanimidad y estamos saliendo a los medios a plantear nuestro compromiso, que significa hacer nuestro trabajo con nuestros grupos parlamentarios
hacerlo con la Comisión de Presupuesto como lo acabamos de hacer ahorita, y que el tema de educación, dentro de todos los temas que en una crisis económica salen lastimados, que no sea el que sea más afectado. Por supuesto que un presupuesto menor, globalmente hablando, implica que haya menos recursos para el resto de las partidas, no solo para educación. Muchas gracias.